¿Qué tal, señoras, señores? Bienvenidos una semana más a este espacio de la entrevista aquí en Localia Vigo. Contamos en esta ocasión con la presencia en el plató de la directora del aula de la UNED en Pontevedra, doña Beatriz Rodríguez. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. De la que el aula de Vigo es dependiente. Eso es, el centro asociado de la UNED de Pontevedra, de la que depende el aula de Vigo. Que es la que nos ocupa esta jornada aquí en esta entrevista. Bueno, se cumple ya el segundo curso, ¿no?, en la UNED de Vigo, que acaba de arrancar. Perdón. Así que la primera pregunta es si se han cumplido un poquito las expectativas durante el primer curso y en este arranque de segundo curso de por qué y para qué nació la UNED aquí en la ciudad. Bueno, realmente ya llevamos 2 cursos y medio, porque nosotros empezamos en febrero aquí en el aula de Vigo. Y la verdad es que, vamos, desde el punto de vista de la UNED, desde luego, la idea era dar un servicio a los estudiantes de Vigo, a todos los ciudadanos de Vigo, y por eso se crean las aulas. Es decir, es un regalo, entre comillas, que en este caso el Concello hace a todas las personas que quieran estudiar en la UNED, porque se le acerca más y le hace más sencillo el acceder a las tutorías, en este caso, que se imparten aquí, ¿no? Entonces, en ese sentido, los estudiantes asisten a las tutorías y están, lógicamente, muy contentos por poder participar de las clases aquí en Vigo. Sí, la valoración, desde luego, es muy positiva. Bueno, 2 cursos y medio, efectivamente, en los que ha ido creciendo paulatinamente la oferta, ¿no?, en este curso que acaba de comenzar, hasta nuevos 5 grados, ¿no?, que oferta la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED, que son Derecho, Turismo, Educación Social... Eso es, y 2 ingenierías. Ingeniería informática y de la información. Y que han recibido una buena respuesta por parte de los alumnos. ¿Cómo ha ido la matriculación este año en la UNED? Pues la verdad es que yo creo que sí. Tengo los datos por aquí si queréis que los veamos y demás en detalle, pero la verdad es que estamos contentos. Primero, siempre es un curso, bueno, en el que se matriculan muchos estudiantes y desde luego varios de los grados ya sabíamos, y la elección de los grados se realizó también pensando en dar un poco de variedad, en que fuera una oferta un poco complementaria a lo que ya existe en la Universidad de Vigo, con grados que no hay aquí en Vigo y grados que sí hay pero que tienen mucha demanda. Es decir, hubo variedad de criterios a la hora de elegir, ¿no?, esas titulaciones, y en ese sentido sabíamos que algunos de los grados pues iban a ser más minoritarios porque son más especializados o tienen menos demanda, y luego otros pues con mucha aceptación en ese sentido porque son carreras como Derecho, por ejemplo, que tienen siempre muchísimos matriculados. ¿Y cómo es el alumno, la alumna que se acerca hasta la UNED? Porque tenemos un poquito asociado que históricamente era una persona, digamos, mayor, ¿no?, que generalmente los jóvenes pues acceden al sistema universitario, digamos, entre comillas, convencional, y que a la UNED se acercaba gente pues o que bien ya tenía una carrera o lo hacía por satisfacer una curiosidad personal, pero ya de una cierta edad. Yo no sé si esto ha cambiado con el paso de los tiempos o no. ¿Cómo es el perfil? La verdad es que poco a poco sí que ha ido cambiando ligeramente. Efectivamente, el perfil tradicional de la UNED era para, pues eso, el acceso a la universidad para mayores de 25 años. A través de ese curso entraba muchísimo estudiante en la UNED. De hecho, yo recuerdo hace ya bastantes años, cuando entré en la UNED, que teníamos 25.000 estudiantes, incluso más, solo en ese curso de acceso a la universidad. Entonces, bueno, era una fuente de entrada, con lo cual ya estábamos hablando de que la media de edad ya era de gente mayor que no había hecho en su momento los estudios, la selectividad o los estudios que necesitaba para acceder a la universidad. Es verdad que con los años eso se ha ido modificando y la media de edad ha ido bajando, llegó a estar en alrededor de los 40, creo recordar, hace bastantes años, y ha ido bajando, ya está alrededor de los 30, porque es verdad que ahora, y sobre todo en los últimos años, sí que percibimos que hay mucho estudiante, bueno, jovencito, quiero decir, que acaban de terminar y que eligen como primera opción la UNED. Las razones, pues no lo sé, supongo que son como mucho más tecnológicos de alguna manera, y bueno, quizás sea un perfil de estudio que les gusta porque están muy acostumbrados a las tecnologías, muy acostumbrados a estar muy vinculados con el trabajo ante un Y el ordenador. hecho de no ser presencial, si uno se organiza, permite compatibilizar, ¿no?, a lo mejor pues con un trabajo, ¿no?, que no tenga, o con otras actividades, mientras que en la universidad presencial, pues ya lo dice la propia palabra, te obligan a estar. Te obligan a la presencia, ¿no?, efectivamente, claro.
De hecho, bueno, durante muchos años fue una universidad en la que se hacían eso, segundas carreras, digamos la carrera por gusto, que se decía, ¿no? Y también eso, para aquellas personas que en su momento pues, no habían podido estudiar, habían tenido que empezar a trabajar, que habían entrado al mercado laboral y que con los años se daban cuenta de que tenían esa necesidad de seguir o mejorando profesionalmente o simplemente como placer personal, ¿no? de mejora, ¿no? Y ahora, bueno, ese perfil lo seguimos teniendo. Es decir, los que hacen historia del arte por placer, que parece ser que es la titulación estrella de los que disfrutan estudiando, parece que los que hemos hecho otras carreras no disfrutamos, ¿no? Pero es verdad que hay unas cuantas, sí, ¿no? pero que siempre son ha las sido un poquito típicas así, ¿no? Como de... me matriculo en la universidad X, Sí. lo que sea, para ganarme las habas y después, una vez que tengo una profesión de la que puedo vivir, como quien dice, pues busco realizarme como persona, que es aquello que realmente Eso yo es. quise ser, que era, por ejemplo, pues estudiar historia o filosofía o tal, y que uno considera que va a ser un camino un poquito más difícil para poder salir adelante en el mercado laboral, pues lo haces a través de la UNED, ¿no? Eso. Yo no sé si eso sigue, me dices que sí. Sigue, efectivamente. O si hay también un porcentaje de alumnos que, por culpa o a consecuencia de la crisis económica, ahora utiliza la UNED para reinventarse. Eso también es así. Ya no tanto desde la luego, satisfacción personal como diciendo, necesito buscar una nueva alternativa, tal y como están las cosas, tampoco tengo demasiado tiempo y no me puedo permitir el lujo de estar en clase presencial, utilizo la UNED. Eso es así también, es decir, sobre todo hace unos años cuando empezó la crisis hubo un boom de matrícula tremendo y la matrícula subió muchísimo en la UNED desde luego y teníamos siempre muy claro que esa era una de las razones, ¿no? Bueno, pues mucha gente empezó pues, a perder el trabajo o a pensar que podía peligrar, pensar que si se formaba más o mejoraba podía tener más posibilidades para conseguir otra cosa mejor o para mantener lo que tenía y sí que aumentó mucho la matrícula. Es verdad que ahora ya llevamos como unos años donde se ha estancado ese aumento, no ha aumentado la matrícula, lleva estacionaria pues un tiempo ya, incluso ya este año quizás haya empezado a bajar un poquito y es verdad que muchos estudiantes dicen, bueno, yo sigo matriculándome pero con mucho esfuerzo porque llevo ya mucho tiempo en el paro, ya no cobro el paro, entonces bueno, en vez de matricularme de 3 asignaturas me voy a matricular de una, o este año no puedo matricularme, lo dejo para el año que viene. Es verdad que ya cuando ya estás en una situación económica durante mucho tiempo negativa, sí que se empieza a notar, pero sí que desde luego en un inicio fue una razón de peso la crisis para que aumentase. Yo creo que la gente se dio cuenta de que la formación es clave para el individuo, ¿no? Y que es la forma de tener mayor proyección y mayores posibilidades de Precisamente futuro. por eso nació la UNED, ¿no? Para estar más cerca, digamos, del alumnado, porque las universidades, lo que decíamos antes, entre comillas, convencionales, están ubicadas pues, en las ciudades, en un espacio determinado. La UNED está en todas partes, como quien dice, ¿no? Efectivamente, de hecho, bueno, Y hace acerca. 43 años, casi 44 ya que se creó la UNED, y ahora es verdad que ahora hay muchas universidades, con el tema de las comunidades autónomas aumentaron muchísimo las universidades en España y somos uno de los países que más universidades tiene por habitante, ¿no? Pero es verdad que en aquel momento, cuando se creó la UNED, había pues un número muy concreto en unas ciudades muy concretas, aquí en Galicia estaba la Universidad de Santiago y nada más. Entonces se creó por esa necesidad, para que todo el mundo pudiese tener acceso a estudiar en la universidad. Y aquella era a través del teléfono, se enviaban unos paquetitos con los materiales y bueno, poco a poco, ¿no? Los programas de radio, ¿no? Todo eso. Ahora, claro, es mucho más tecnológica, hay cursos virtuales, todo está mucho más informatizado. La verdad es que ver una sesión de exámenes en la UNED es un poco espectacular, porque el alumno llega, pasa un carnet de estudiante y automáticamente sale su examen por una impresora y le sienta en un lugar concreto, se examinan 400 o 500 estudiantes al mismo tiempo. Los medios son distintos, el alumno termina y automáticamente se le escanea el examen y yo como profesora de la UNED que soy, lo recibo automáticamente para poder corregirlo. Las tecnologías nos han permitido avanzar mucho en la distancia en ese sentido, entonces bueno, siempre decimos que es una distancia cercana, porque bueno, hay muchos foros, pero es verdad que los centros asociados también jugamos un papel muy importante, porque es la forma de que el estudiante de forma física, de alguna manera, a esta universidad a distancia, ¿no? Por eso las tutorías son tan interesantes, porque además son un complemento importante una vez para a la ayudar. semana. En el caso de Pontevedra sí es una vez a la semana, intentamos condensar todos los grados para que no tengan que desplazarse más de un día, ¿no? Entonces tenemos, digamos, los 4 cursos de cada grado, repartidas las asignaturas de 4 a 10 de la noche.
Bueno, entonces en este avanzar, en este pasito a pasito, hace falta también crecer en espacio, y es lo que se está planteando en los últimos meses. En el aula de la UNED aquí de Vigo está ubicada en el Casco Bello, pero se habla de la posibilidad de, lo antes posible, más pronto que tarde sea posible, un nuevo espacio, y se especuló, o se habló de la idea del Auditorio Mar de Vigo. ¿Cómo está ese asunto? ¿Se habla de para el próximo curso? ¿Se habla de ya en breve? ¿El Concello ha movido ficha? ¿No ha movido ficha? El Concello lo ha planteado, nos han hablado de un espacio pues muy interesante en ese sentido, porque ampliaríamos mucho el espacio que tenemos. El espacio que tenemos ahora es adecuado, es correcto, nos llega para poner en marcha todo lo que se está haciendo e incluso ir aumentando los siguientes cursos, pero es verdad que digamos que es justo. Tenemos, y de hecho el curso pasado hemos programado, creo que fueron 25 cursos de extensión universitaria, complementos de formación, es decir, muchísimas actividades, cursos de idiomas, de muchas cosas que, claro, efectivamente hay que tener mucho cuidado a la hora de programarlos por el espacio, porque si las aulas están ocupadas en tutorías no puedes tener Correcto. Otro tipo de oferta, ¿no? Entonces la posibilidad de crecer en espacio sería estupenda, en el sentido de que nos da más posibilidades, porque las aulas siempre pretenden dinamizar mucho la zona, y al hacer extensión universitaria y cursos complementarios no solo son buenos para los estudiantes de la UNED, sino también para todos los ciudadanos, ¿no? Entonces siempre, digamos que es una propuesta siempre complementaria que las aulas y también el centro asociado realiza en la zona en la que está. Entonces, bueno, yo sí sé que hay esa propuesta, sé que el Concello está trabajando en este sentido para ver la viabilidad de poder llevarla a cabo, pero no tengo mucha más información, es decir, desde luego por la UNED, vamos, todo lo que sea mejorar en el sentido de que podamos tener más espacios será pero vamos, estupendo. Que a día de hoy, digamos, no está un poquito en stand-by, hay una declaración de intenciones por parte del Concello de trasladarla o de conseguir esta nueva ubicación en el Mar de Vigo, pero falta ponerlo blanco sobre negro. Claro, y es que no sé en qué momento está, es decir, sí que se ha hablado, sí que se ha planteado, habrá, bueno, cuando consideren oportuno, supongo que iremos a visitar el espacio y veremos cómo organizarlo. Pero claro, eso quiero decir que no depende de nosotros. En el momento en que el espacio pues se vea, y la UNED, porque bueno, así lo establece la normativa de la UNED, tiene que darle el visto bueno y demás, entonces se trasladaría. Hombre, trasladar en medio del curso, digamos que no es lo mejor, ¿no? Que pueda ser a corto plazo, bueno, en todo caso sería siempre de cara al segundo cuatrimestre, es decir, como hay una parada ahí de una serie de semanas en las que se realizan exámenes y no hay tutorías, pues se podría hacer ahí, siempre y cuando estuviese ¿Hay una fecha preparado, límite? Me refiero a... Se han comenzado 5 grados, los hemos comentado ya. Claro, el próximo año serán esos 5 grados, pero estarán los del segundo curso, estarán los del primer curso con sus tutorías. ¿Hay una fecha límite de... podemos aguantar, pero el próximo curso, por ejemplo, necesitaríamos ese nuevo espacio, porque si no estamos muy constreñidos? El próximo curso podríamos atender perfectamente las tutorías, o sea, no hay una presión inmediata de hacer un traslado por el tema del espacio, ¿no? Es verdad que pensando en los 5 grados, en algún día quizás para implantar los 4 cursos pudiese ser que tuviésemos problemas de espacio al final, pero claro, eso también es muy relativo, porque depende siempre de la matrícula. Dependiendo del número de matrícula que haya en las asignaturas, hay asignaturas que se convierten en tercero y cuarto en intercampus. Son asignaturas que tienen menos alumnos en toda España y entonces se tutorizan con otra modalidad, se tutorizan para toda España, digamos. Pontevedra tiene una serie de asignaturas que tutoriza para todos los demás centros de España que tienen estudiantes de esas asignaturas. Igualmente también recibe muchas otras, ¿no? Entonces, es decir, que ahí a lo mejor puede que ni siquiera tuviésemos la necesidad de tener más espacio. Para los grados, como digo, sí que siempre es interesante, porque cuanto más espacio tengamos, más propuestas de extensión universitaria podemos hacer. Hablemos de eso, de propuestas de extensión universitaria, porque uno conoce la UNED sobre todo por los grados, ¿no? Por las carreras, ¿no? Que siempre tradicionalmente se ha dicho así, pero es mucho más la Universidad Nacional de Educación a Distancia, es muchísimo más. Hay cursos de lenguaje, de lengua de signos, por ejemplo. Es que hacemos cursos, dentro de lo que es la extensión universitaria, cabe casi de todo, es decir, hay muchos cursos de tipo cultural, hay cursos que sí están mucho más enfocados, les llamamos un poco complementos de formación, es decir, tanto los tutores como los estudiantes perciben un poquito
bueno, pues cosas que son a lo mejor áreas o asignaturas más complejas en las que requieren un poco de refuerzo, y entonces se diseñan a lo mejor un curso para trabajar, pues yo qué sé, pues contabilidad de no sé qué, porque es muy complejo, no lo sé. Quiero decir que hay cursos que están muy enfocados en ese sentido, que luego también son muy interesantes para otras personas que no son estudiantes de la UNED, pero digamos que son muy especializados, pero luego hay cursos. En general hemos tenido y seguimos teniendo cursos de todo tipo de cosas, y de idiomas mucho. Tenemos el Centro Universitario de Idiomas a Distancia. La idea es implantarlo también. Hemos ya estado organizando aquí en Vigo muchísimos cursos de idiomas con un éxito tremendo. La verdad es que hay lista de espera en todos ellos. El curso pasado hubo inglés, alemán y francés. Y también cursos de lengua de signos, por ejemplo. ¿Cuál es, por lo tanto, la hoja de ruta en esos cursos o incluso en los grados? Si se prevé en 2 o 3 años, hemos implementado ahora 5, nos gustaría implementar estos grados y estos cursos, pues hombre, lo antes posible, en el medio plazo, que es lo que se maneja para el aula de Vigo. Claro, eso como no depende, es decir, las aulas dependen económicamente de la institución que las propone, en este caso el Concello de Vigo. Que ya ha dicho que su voluntad sería que creciese la oferta. Efectivamente, entonces bueno, como todo, la UNED establece, digamos, unos plazos, con lo cual las cosas se van implantando. De hecho, bueno, el implantar 5 grados de golpe creo que ha sido el único caso de hay más de 200 aulas en toda España, y creo que ha sido el único caso, ¿no? Porque realmente, bueno, Vigo es verdad que es una ciudad muy grande, pero bueno, aunque es verdad que un aula económicamente, digamos que no es muy gravosa, ¿no? Es verdad que 5 grados pues ya supone un reto. Pues, exactamente. Pero bueno, la verdad es que está ahí, es decir, si llegan más peticiones, pues como siempre se analizarán y se verán. La idea es dar el mejor servicio siempre, y esa es la idea del Concello de Vigo y es la idea de la UNED, ¿no? Entonces, bueno, todo lo que redunde en la mejora de los estudiantes siempre va a ser muy positivo, ¿no? ¿Qué diferencia un estudiante que cursa sus estudios en la UNED a un estudiante que cursa sus estudios pues en una universidad presencial? Si hay alguna diferencia. Hombre, no lo sé. Entiendo que las motivaciones para elegir la UNED en general vienen más vinculadas con el hecho de que tengas una vida, que compaginar esa vida familiar y profesional con la vida de estudio, y por eso se elige una universidad a distancia. Ese en principio suele ser el criterio casi siempre, ¿no? en una gran mayoría de los estudiantes. Pero luego lo que yo creo que distingue sobre todo al estudiante de la UNED es una capacidad de trabajo y una capacidad de sacrificio muy grande. Por ahí iba, ¿no? Más metódico igual, ¿no? Porque lo otro es, te obligan a estar en clase, hay que ir a clase. Si yo no voy a clase, tengo que obligarme a mí mismo. La obligación parte de puntos diferentes. He sido profesora en varias universidades presenciales, y la verdad es que sí que notas una diferencia en ese sentido. Es decir, el alumno de la UNED tiene que tener una capacidad de trabajo importante, pero sobre todo una capacidad de autorregularse, de organizarse los tiempos, de ser muy metódico y muy organizado en el estudio y en el trabajo. Porque claro, no tienes la presión de ir a unas clases, de escuchar lo que te explican unos profesores, ¿no? Tú tienes que trabajar con unos materiales, tienes que ir planteando tus dudas o llevándolas a las tutorías o en los foros, pero tienes que organizar tu tiempo de estudio y tienes que tener una fuerza de voluntad muy importante. Pero también es verdad que luego la recompensa, entre comillas, y eso, bueno, hacemos un día de la UNED siempre, un día al año, y traemos generalmente a personas que estudiaron en la UNED y que en este momento pues tienen, digamos que, un puesto destacado en la sociedad profesionalmente hablando, ¿no? Sí. Y la verdad es que es siempre muy interesante las historias de vida que en relación con los estudios en la UNED que comentan, ¿no? Porque para todos supuso eso, una posibilidad que si no hubiesen tenido la UNED, pues no hubiesen podido hacer una carrera, y al mismo tiempo el esfuerzo y lo que les ha enseñado en la vida, luego para aplicarlo en la vida, ¿no? Porque es eso, el ser metódico, el ser organizado. De hecho, ahora muchas empresas nos lo comentan, ¿no? Cuando nos piden que vayamos a dar un poco una charla explicando a veces qué es la UNED y demás.
O bueno, a veces que tenemos cursos y demás, que vienen empresarios y demás, y lo comentan siempre, ¿no? Que es una cosa que tienen en cuenta porque notan la diferencia. Precisamente por eso te iba a preguntar, por el hecho de ser más metódico, por el hecho de tener bueno, pues un planning más detallado, de llevarlo todo más a rajatabla, ¿te coloca mejor en el mercado laboral? Después, ¿las empresas prefieren a un titulado de la UNED a un titulado de una universidad presencial, en el sentido de que ven que esa persona se ha organizado durante sus años universitarios mejor que a lo mejor otra? Hombre, yo creo que cada vez más. La verdad es que España no tiene mucha historia en el sentido de que cuando tú vas a presentarte a un trabajo te pregunten de dónde eres tu titulado. Es decir, en el mercado anglosajón, por ejemplo, no es lo mismo que seas licenciado por tal universidad que por tal otra. Es decir, es un criterio que se tiene muchísimo en cuenta. En España eso no ocurría. Es decir, en el momento que tú tienes tu titulación, pues ya está, ya no importa si lo has hecho en la Universidad X o la Y, efectivamente, no se contaba como un mérito, ¿no? Yo creo que cada vez más se tiene en cuenta, ¿no? Igual que se tienen en cuenta los resultados de exámenes públicos, MIR, FIR, etcétera, y demás. Es decir, y es verdad que cada vez más los estudiantes eligen las universidades en función también de los resultados que se obtienen y demás. Y en ese sentido, yo, y por lo que bueno, me han comentado y demás, sí que es verdad que la UNED tiene ese plus de alguna manera. Un titulado de la UNED, es verdad, siempre dicen que la UNED es más difícil, pero no es más difícil porque los contenidos vayan a ser más difíciles, sino precisamente porque requiere ese trabajo extra y ese esfuerzo muy personal. Y entonces yo creo que eso también luego te prepara y lo aplicas luego también a tu vida, por lo tanto como profesional te hace mejor también de alguna manera. Es curioso, ¿no? Porque la Universidad Nacional de Educación a Distancia nació en un tiempo en el que las comunicaciones pues no eran fáciles, ¿no? Precisamente por eso nació, para acercar la universidad a la gente, pero por otro lado, claro, lo que decías, era telefónico, se mandaba un paquetito a la gente, y ahora da la sensación de que todas las universidades, las presenciales obviamente también, por supuesto, caminan en la dirección de la UNED. Quiere decir que los tiempos van a favor de la UNED. Cada vez hay menos presenciales, cada vez hay más conexiones telemáticas, más internet, más, ¿no? Es decir, que la UNED va por el camino de la universidad del futuro, ¿no? Por decirlo así. Sí. De hecho, cada vez hay más universidades a distancia en España mismo, ¿no? La Universidad Oberta, privadas generalmente, la UDIMA en Madrid, la de La Rioja, es decir, cada vez, y muchas de las universidades presenciales también están ofertando estudios más a distancia o más semipresenciales, efectivamente. Pero bueno, es un poco el resultado del mundo en que vivimos, ¿no? Y de la sociedad en que vivimos. Y yo creo que eso de que el saber no ocupa lugar ni tampoco ubicación física. No, ahora ya te lo llevas en tu teléfono, ¿no? Porque ahora ya tienes los gadgets esos para poder escuchar las tutorías en el teléfono, para poder... Entonces es verdad que, bueno, la tecnología en ese sentido, y sobre todo a la UNED, la ha cambiado muchísimo. Yo no llevo demasiados años en la UNED, ya no recuerdo exactamente cuántos, 11 o 12, pero recuerdo llegar a mi despacho con mi hora de guardia y podía estar a lo mejor 2 horas escuchando mi buzón del teléfono, de la cantidad de mensajes telefónicos que tenía, ¿no? Y 2 horas y a veces más, y tenía que ir anotando y luego llamando a todos esos estudiantes. Eso ahora ya no ocurre. Ya nadie te llama por teléfono, a lo mejor tienes una llamada a un alumno al mes, porque ya todos te mandan su correo electrónico, te ha cambiado mucho la relación, ¿no? Efectivamente. Del profesor-alumno y también de las universidades presenciales, ¿no? También. Es una de hecho, mis compañeros de la Universidad de Vigo, que trabajo mucho con ellos, dicen, madre mía, es que ahora ya estoy yo con los foros igual que tú, porque ya me preguntan tanto. Digo, pero si me habéis tenido en clase hace media hora, ¿por qué no me lo has preguntado en clase y me mandas ahora un correo electrónico? A mí me has tenido en clase, pregúntame en clase, y ellos mismos lo comentan. Es decir, que bueno, está cambiando un poco la filosofía, no sé si del todo para bien, porque la relación humana también es muy importante, pero sí que, bueno, nos da otras posibilidades. En términos generales avanzamos para bien siempre, sí o sí. Siempre. Aunque yo por creo que el camino, avance siempre es para bien, es siempre para bien, aunque a veces nos torcemos un poquito, pero en general bien. Beatriz Rodríguez, directora del aula asociada de la UNED en Pontevedra, de la que depende el aula de Vigo. Muchísimas gracias por su presencia, por tu presencia aquí en Localidad Vigo, para explicarnos cómo funciona la UNED, que vemos va por el buen camino, por el camino de los tiempos, que es importante. Y nada, muchísima suerte, sobre todo para tus alumnos. Eso es para ellos. Gracias a vosotros. Bueno, muchísimas gracias por tu presencia en el plató y como
como siempre a ustedes también, al otro lado del televisor. Les esperamos la próxima semana en una nueva cita aquí en La Entrevista en Lo que le digo. Hasta entonces, ya lo saben, sean felices.